diseño con geosintéticos. También nuestro especial agradecimiento a la ponente, la ingeniera Lía Díaz Calderón. Ella es experta en temas de diseño de obras de ingeniería. También agradecemos a los colaboradores del ARC que están haciendo presente en esta sesión y por acompañarnos. Entonces, a continuación vamos a dar paso a nuestra ponente. Ella es ingeniera civil, como le decía, es de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 3 años de experiencia en el diseño de obras de ingeniería con geosintéticos en el sector de infraestructura y minería. Actualmente pertenece al Departamento de Ingeniería del Pasco-Wabi. Gracias, Lía, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Lisette. Buenas tardes y buenas tardes, ingenieros también. Bueno, bienvenidos a esta segunda capacitación del diseño de ingeniería con geosintéticos. El día miércoles, bueno, había una capacitación programada que se tuvo que posponer sobre defensas ribereñas y costeras con geosintéticos, pero igual ya se ha programado para poder dictarla en las semanas siguientes. Entonces, el día de hoy, ingenieros, vamos a ver el control de calidad de geotextiles no tejidos. Vamos a hablar un poco recordando el tema del diseño que vimos la semana pasada, pero también acá vamos a entrar con mayor detalle a los controles de calidad, tanto de fabricación como de laboratorio y también en obra. Entonces, igual ingenieros, de igual manera que la semana pasada, si tienen alguna consulta, por favor no duden en prender su micro o por el chat durante la presentación, no hay ningún problema, para poder ir avanzando juntos. Entonces, damos inicio. Ingenieros, para comentarles, probablemente quien no pudo asistir la semana pasada, les comentamos un poco sobre quiénes somos nosotros. Nosotros somos Pasco-Wabi, estamos presentes a nivel Latinoamérica con 5 plantas, todas de geosintéticos, una en México, 2 en Colombia, una en Perú, que es la planta de geotextiles no tejidos, que justamente es el tema que vamos a hablar hoy día, y una planta en Brasil. Todas ellas bajo el respaldo de la marca Wabi. Entrando de lleno en el tema de hoy, mostraremos la importancia de la calidad de los geotextiles no tejidos en todas las obras civiles y cómo de manera directa vamos a tener en nuestras manos la responsabilidad y el compromiso en hacer esta ingeniería de manera responsable para lograr una infraestructura que dure en el tiempo y también que sea amigable con el medio ambiente y con el planeta. Vamos a iniciar esta capacitación explicando qué es un geotextil no tejido. Un geotextil no tejido es un tipo de geosintético que se forma a partir de entrelazados de fibras o filamentos de polipropileno o poliéster, con propiedades mecánicas y también propiedades hidráulicas que son características y son relevantes de acuerdo a las aplicaciones para la cual se va a instalar este tipo de geosintético. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones más conocidas que vamos a emplear o en las que vamos a emplear a los geotextiles no tejidos? Primero está la separación de materiales térreos, que fue el tema que desarrollamos la semana pasada, donde la función del geotextil es separar 2 materiales de diferentes características o de diferentes propiedades mecánicas. Otra aplicación para la cual se instalan los geosintéticos es para la protección de elementos de impermeabilización como las geomembranas. Entonces, el geosintético lo que hace es proteger a las geomembranas de posibles funcionamientos de objetos angulares. Otro uso de los geotextiles no tejidos es el geotextil no tejido de repavimentación. En este caso, cuando hacemos una rehabilitación o un recapeo en las vías, recomendamos colocar un geotextil no tejido para aumentar la vida útil de la vía, para así también alargar los tiempos de mantenimiento mediante la mitigación de la propagación de las grietas, que es el problema principal. Y también está la aplicación en donde se utilizan a los geotextiles no tejidos en un sistema de drenaje, tanto con geocompuestos de drenaje, como es lo que vemos en esta imagen, como con sistemas de drenajes tradicionales o de drenes franceses también. Y esto mantiene una tasa de flujo del medio drenante, lo que separa los suelos locales que lo puedan llegar
colmatar el sistema. Esto que vemos acá, voy a activar el puntero, y es un geocompuesto de drenaje. Un geocompuesto de drenaje es la unión de dos o más tipos de geosintéticos. Entonces, este es un geotextil no tejido, este es una georred drenante, y un geotextil no tejido también por abajo, que, bueno, que no se ve en esta imagen. Entonces, el geotextil aquí hace la función de filtro, y la red hace la función de drenaje. Entonces, es ahí cuando nosotros nos preguntamos cómo vamos a proceder de manera adecuada, de manera correcta, para seleccionar el geotextil no tejido según el tipo de aplicación. Para esto es muy importante tener a la par dos etapas o procesos que son paralelos. El primero es el diseño, y bueno, como el ingeniero proyectista calcula o cómo va a determinar cuáles son las propiedades técnicas del geotextil. Y por otro lado también está la planta o la producción, en donde se determinan los valores técnicos o las fichas técnicas de los geotextiles no tejidos, y ambos procesos se deben controlar adecuadamente. Entremos primero a la parte de diseño. Lo primero que se tiene que conocer en esta etapa es la aplicación para la cual vamos a utilizar. Y nosotros tenemos tres posibles formas de diseño, los cuales también vimos la semana pasada en la primera capacitación. Entonces, el primer diseño que existía es la manera empírica, ¿no? Como lo venimos haciendo hace ya bastantes años en obra, ¿no? Entonces, esta forma es cuando se especifica un geotextil, por ejemplo, por gramaje. Hablamos de un geotextil de 200 gramos, de 300 gramos o de 400 gramos por metro cuadrado. Pero un geotextil que tiene un peso realmente nos indica algo, indica si es adecuado para los requerimientos mecánicos o hidráulicos del proyecto. Esto realmente no lo podemos determinar. Es por eso que nosotros hacemos esta analogía. ¿Qué pesa más? ¿1 kilogramo de oro o 1 kilogramo de algodón? La respuesta, bueno, es obvia porque ambas pesan lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué sucede si ahora cambio la pregunta? ¿Cuál de ellas tiene mayor resistencia? Entonces aquí el oro es el que tiene la mayor resistencia. Y si nuevamente cambio la pregunta y digo, o me pregunto, ¿cuál de estos dos tiene las mejores propiedades hidráulicas? El algodón tiene las mejores propiedades hidráulicas, ¿no? Entonces, esta es una analogía en la que nosotros podemos explicar que pasa lo mismo con los geotextiles no tejidos. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos fabricantes tenemos estos tres tipos de geotextiles no tejidos: de polipropileno de fibra corta, geotextiles no tejidos de poliéster reciclado de fibra corta y geotextiles no tejidos de poliéster de filamento continuo. Entonces, los tres pueden tener el mismo peso, que son los mismos 200 gramos de cada tipo de geotextil, pero vemos que tienen propiedades mecánicas diferentes. En este caso, este es un ensayo de esfuerzo de formación de la resistencia GRAP, que es un ensayo que se le hace a los geotextiles para saber cuál es la resistencia última. Entonces, no se comportan de manera igual, ¿no?, en un mismo proyecto. Acá hay un alto riesgo de construir algo con un geotextil por ahí que puede ser de poliéster reciclado, de fibra corta, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que me refiero? Vamos a analizar esta gráfica. Tenemos para los tres casos geotextiles no tejidos de 200 gramos por metro cuadrado, pero vemos que el geotextil PET solo llega a una resistencia de 300 newton. El geotextil BIDIM tiene una resistencia de 800 y el geotextil PP tiene una resistencia de 740 newton. Entonces, así los tres tengan el mismo gramaje, la resistencia que tienen estos geotextiles no es la misma, sobre todo por la materia prima en la cual han sido elaborados. Entonces, este es un tema muy importante que nosotros tocamos y es que ya ha pasado en otro lado del diagrama de flujo al tema de producción.
Entonces tenemos que nosotros tener muy en cuenta la materia prima, como les había mencionado. Entonces veamos cuáles son los dos tipos de materia prima que existen para la fabricación de los geotextiles no tejidos. Tenemos primero a la parte izquierda el polipropileno que es 100% virgen y tenemos también al poliéster que es un material reciclado. Entonces estos dos son principalmente los más utilizados en el mundo de la fabricación de los geotextiles no tejidos. Esto que vemos aquí es un ensayo práctico que podemos realizar en obra para nosotros determinar si lo que tenemos en obra es un geotextil no tejido de polipropileno o de poliéster. Porque muchas veces sucede, bueno, visualmente no se puede distinguir ambos tipos de geotextiles, si son de polipropileno o poliéster, pero existe una metodología práctica que se puede verificar en obra. Entonces, se tiene el geotextil no tejido de polipropileno en la parte izquierda. Aquí el laboratorista está enseñando que ambos son muy parecidos. Y a la derecha se tiene el geotextil no tejido de poliéster. Como ensayo, corto un cuadrado de dimensiones iguales, de 1 por 1 del polipropileno y del poliéster, y los sumerjo en el agua. Entonces, el polipropileno, vemos acá que está en el borde del agua, el laboratorista intenta hundirlo, pero este geotextil flota. Ahora veamos el comportamiento del poliéster. El poliéster vemos que se hunde. Entonces, ese es un ensayo práctico que uno puede realizar en obra para la verificación de materia prima que se está entregando. ¿Por qué sucede esto? Bueno, básicamente por una diferencia de densidad, ¿no? El polipropileno es menos denso, entonces flota y el poliéster se hunde. Entonces, esto es algo que sucede y hemos visto que ha sucedido en muchas entregas de proyectos en donde, bueno, el poliéster por ser un material reciclado es mucho más económico que el polipropileno, que es un material virgen. Entonces se ha entregado a obra poliéster simulando que era polipropileno. Entonces ahí es donde se presentan muchos problemas que vamos a ver más adelante, como problemas de colmatación, de fallo, que no cumplen la resistencia para la cual fue diseñado. Entonces, esa es la manera en la que puedo determinar en obra si el polipropileno si el geotextil es de polipropileno de virgen de fibra corta o si es poliéster reciclado de fibra corta. Y podemos saber si tenemos diferentes propiedades para las cuales nosotros requerimos en el proyecto. Entonces, como vemos, trabajar con el gramaje para geotextiles no tejidos es una forma empírica de especificar y se ha utilizado y bueno, se sigue utilizando en la actualidad, pero es algo que nosotros no recomendamos y también es próximo a derogarse dentro de las aplicaciones de los geotextiles no tejidos. La otra forma posible de diseñar los geotextiles no tejidos es a través de una especificación técnica. En el mundo, ingeniero César, ¿sí? Sí, dos consultas. Una es, mostraste que para un mismo peso, para un mismo gramaje, existía geotextiles de distinta resistencia, Sí. ¿no? Pero ese sí es que yo necesito resistencia. Pero si yo solo necesito drenaje, eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, en la última, he visto que en esta última, ¿puedes presentar la última? No, la anterior a esta. ¿La gráfica?
No. No, entonces la siguiente. En la aplicación fichas, no, presentaste uno donde se podía ver, a ver, déjame ver. Ah, ya, esa foto del propileno de fibra corta y del propileno Y y el de poliéster. fibra, ya, entonces quisiera saber así, en términos prácticos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es simplemente una fibra corta o es algo más que hay que incidir en eso? Bueno, la segunda pregunta, ingeniero, bueno, los geotextiles no tejidos pueden ser de fibra corta, pero también hay de filamento continuo. Entonces, eso depende más del tipo de fabricación y bueno, la máquina que tenga el fabricante en obra. No, pero Pero por eso, mi pregunta ¿es así de literal? ¿Si es una fibra corta y la otra es más larga, la continua? ¿O es ah, simplemente una definición y amarra otras cosas? claro, esa es la materia prima, ¿no? Más adelante vamos a ver, creo que sí tengo fotos acá de cómo se ve la fibra corta para que puedan, diferenciarlo del filamento continuo. Ok, Pero sí, ok. esa es la materia prima. Ujú. Y la primera pregunta, ingeniero, en cuanto a las propiedades hidráulicas, perdón, en cuanto a la resistencia, que acá estamos evaluando la comparativa. Entonces, sí, si esto sucede para el tema de las propiedades mecánicas, también sucede de igual manera para las propiedades hidráulicas, ¿no? Un geotextil no tejido de 200 gramos de polipropileno no va a tener las mismas propiedades que un geotextil no tejido de poliéster. Entonces, es por eso que es importante y nosotros recomendamos siempre diseñar por las propiedades mecánicas y las propiedades hidráulicas antes que por las propiedades físicas, ¿no? Sobre todo porque puede que se le entregue un material que no cumple con las resistencias o con la permitividad o permeabilidad para la cual se va a diseñar el geotextil. Y se entiende de que el poliéster debe ser más barato que el propileno. Sí, el poliéster, al ser una materia ya reciclada, es más barata que el polipropileno, porque el polipropileno es una materia prima virgen. Entonces, sí, el poliéster es más barato. Porque digamos, mira, yo pienso en canales que construimos de 1 metro, 2 metros de profundidad, Ujú, ¿no? Es suficiente con ponerle pues un poliéster, ¿no? Viendo ahora, porque siempre le hemos puesto polipropileno, ujú, pero si estoy eh, elevando los costos, no, porque yo solamente quiero drenaje, a 1 metro, 1 metro y medio, pues la carga no es, salva que agrava, ¿no? Pero digamos que si esa arena ujú. estaría, digamos, elevando los precios cuando puedo usar un geotextil de poliéster, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que opinas? sí se podría, e incluso, bueno, nosotros fabricamos tanto geotextil de polipropileno como geotextil de poliéster. Entonces, si es que el geotextil de poliéster cumple con las propiedades, en este caso hidráulicas, no hay problema en instalar este tipo de geosintético en el proyecto, ¿no? Pero si no llega a las propiedades hidráulicas con un material, con una materia prima en una materia reciclada, entonces sí se debería optar por un geotextil no tejido de polipropileno, ¿no? Que sí es una materia 100% virgen, que tiene mejores propiedades. Pero eso depende mucho, ingeniero, de las fichas técnicas. Entonces, haciendo la comparativa, si por ahí la permeabilidad o la permitividad con un geotextil no tejido de poliéster cumple, no hay problema si se puede instalar este tipo de geotextil. ¿Correcto? Listo, ingeniero. Entonces, continuamos con el segundo tipo de diseño, que es el diseño por especificación. Entonces, este tipo de diseño por especificación también lo desarrollamos la semana pasada
pero acá lo vamos a ver un poquito más a detalle. En el mundo se cuenta con diferentes tipos de especificaciones. Están las ISO, las AASHTO, entre otras, ¿no? La más conocida es la especificación AASHTO, y en cada país esta especificación ha sido adaptada de acuerdo a su normativa. Por ejemplo, en el Perú, el MTC ha adaptado estas propiedades que tiene la AASHTO en las especificaciones generales del 2003. Es una traducción que ha sido verificada por los ingenieros que han especificado en este manual. Entonces, en Colombia, por ejemplo, donde también nosotros hacemos diseños, y Pasco tiene una planta que tiene la normativa INVIAS. En Brasil está la DENIT, México es el SCT, y así está para cada tipo de país, ¿no? Pero la base es la normativa AASHTO. ¿Y cuál es la especificación de la AASHTO? Es la especificación M288. Ha tenido versiones del 2006, ha tenido una revisión en el 2011, y la última actualización es la del 2017. Entonces, la AASHTO nos clasifica tres tipos o clases diferentes de geotextiles. Dependiendo de su aplicación, lo divide en clase 1, clase 2 y clase 3. Y dentro de cada clase nos indica también cuáles son los geotextiles tejidos, los cuales tienen una elongación menor al 50%, y nos dice también cuáles son los geotextiles no tejidos, los cuales tienen una elongación mayor al 50%. Entonces, partiendo de esto, la norma nos da una serie de parámetros mínimos para cada una de las aplicaciones que deben cumplir. Y también nos da una serie de propiedades hidráulicas que van a variar dependiendo de la aplicación. Entonces, este diseño por especificación nos describe cuáles son las propiedades mecánicas, que son las que están acá, y también las propiedades hidráulicas, pero para esto ya se tiene que ir a las siguientes tablas, ¿no? Justamente acá está, por ejemplo, la tabla 2, que es para drenaje, el geotextil de drenaje. Acá especifica el tipo o la clase del geotextil que se debe utilizar, un geotextil clase 2, entonces tiene que cumplir con un grab de 700 newtons para geotextiles no tejidos, y bueno, las demás propiedades también de CBR y funcionamiento, y tiene que cumplir las propiedades hidráulicas dependiendo del porcentaje de sol in situ que pasa en la malla número 200. Entonces, esta es la manera en la que se realiza el diseño por especificación. Siempre es importante recordar también que todos los geotextiles deben de tener una resistencia a los rayos ultravioleta, ¿no? Mínimo de mayor al 50%, que es un ensayo que está normado, 50% a la exposición de 500 horas. Entonces, esto es lo que nos da también veracidad y la garantía de que mi geotextil tiene la resistencia ante los daños ultravioletas, ¿no? Que puedan afectar de alguna manera el tipo de geosintéticos. Entonces, esta es la forma, la norma AASHTO, que es la forma de diseño por especificación. La tercera forma de diseño es por función. Y esto se refiere íntegramente a un diseño que inicia en conocer cuál será la aplicación del geotextil, en conocer su función primaria, y a partir de ella analizar la aplicación y las condiciones propias para cada proyecto. Este es un diseño en donde se establecen cuáles deben ser las propiedades mecánicas, cuáles son las propiedades hidráulicas que debe de cumplir el geotextil para cada una de las aplicaciones. Para el diseño por función, existe el manual del diseño con geosintéticos, que es del ingeniero Robert Kerner, que está en la quinta edición, me parece que es la última edición, se encuentra disponible para su verificación en internet, está en inglés, y bueno, nosotros hemos hecho una adaptación en base a este tipo de diseño, y en base también a las experiencias de obras que se han construido con geosintéticos de Pasco, un diseño por función del manual de diseño en Latinoamérica, así se llama. Estamos en la 10ª edición,
Y este manual tiene el paso a paso de diseño para determinar las propiedades mecánicas y las hidráulicas que debe de tener un geotextil no tejido, ¿no? Pero también están los otros tipos de geosintéticos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que se deben determinar en un diseño por función? Tenemos la resistencia a la tensión GRAF, partiendo de las cargas, del diámetro de partículas, también del tipo de suelo. Vemos cuál es la resistencia, la tensión que debe de tener. También está la resistencia al punzonamiento. Esto es, por ejemplo, muy importante cuando estamos protegiendo las geomembranas. ¿Cuál es la resistencia al punzonamiento que debe de tener nuestro geotextil para proteger a este material impermeabilizante, que es la geomembrana? Tenemos que determinar el rasgado trapezoidal, que esto se ve sobre todo al momento de la instalación del geotextil en obra. El criterio de retención de tamaño de abertura aparente, el criterio de permeabilidad, el criterio de supervivencia. Entonces veamos cada uno de ellos en las siguientes diapositivas, ¿no? Lo primero que se tiene es que calcular la resistencia admisible para todos estos valores. Esta resistencia admisible es igual a la resistencia última dividida entre unos factores de seguridad parcial. Y este último es obtenido de multiplicar factores de reducción por daños de instalación, factores de reducción por degradación química y factores de reducción por degradación biológica. Entonces, estos factores de reducción también aprendimos la semana pasada que se utilizan hay un cuadro que está en el libro de diseño con geosintéticos de Robert Kerner, que divide a los factores de reducción por cada aplicación del geotextil o de los geosintéticos. La resistencia GRAF se obtiene involucrando, la presión aplicada, el diámetro de partículas, el diámetro de vacíos también, que viene a estar relacionado a una proporción del diámetro de la partícula, y también la deformación, que es el F, que está en base al tipo de geosintético que se va a utilizar. Entonces, para geotextiles, el FE es 0.5. La resistencia al punzonamiento CBR la obtenemos de la presión aplicada por el diámetro de partículas, y esto es multiplicado por unos factores S1, S2 y S3, que son factores de escala y que dependen de las partículas angulares o de los objetos funcionantes del suelo, y se obtienen también de las tablas que están en los manuales de diseño. Luego pasamos a las propiedades hidráulicas. El tamaño de abertura aparente debe ser menor al D85 multiplicado por B, donde el tamaño de abertura aparente se mide en un ensayo de laboratorio que voy a mostrar más adelante. Y el D85 es el tamaño de partículas en milímetros, que corresponden al 85% de suelo que pasa al ser tamizado. Este dato, se obtiene de la curva granulométrica del material. Y el B, que es un coeficiente que está en función o que depende del tipo de suelo a filtrar. Luego está el criterio de la permeabilidad, en donde debemos hacer esta comparativa. La permeabilidad del geotextil debe ser mayor a la permeabilidad del suelo, porque si no ocurriría que se puede generar una barrera hidráulica, lo que a su vez genera supresiones que no están contempladas muchas veces en el proyecto, en el diseño del proyecto. Y finalmente el criterio de supervivencia del proceso de instalación, sobre todo, y la vida útil. Es importante saber con qué tipo de suelo o con qué tipo de material está en contacto el geotextil, para saber la degradación química, la degradación biológica que puede llegar a sufrir el geotextil. Y de esto depende también las hojas de seguridad de la materia prima del geotextil, sobre todo. Y así vamos, finalmente podemos determinar
cuáles son las propiedades técnicas que debe tener nuestro geotextil no tejido. Bueno, en resumen, podemos optar en diseñar nuestro geotextil no tejido tanto por especificación, que utiliza unas propiedades mínimas, como por función, que utiliza las propiedades específicas para cada tipo de proyecto, e inclusive en un diseño por función podemos determinar las propiedades que pueden estar por encima o por debajo de la Ashton, ¿no? Estoy ya de acuerdo, porque este diseño por función involucra ya a todos los factores del proyecto, ¿no? Mientras que la especificación son tablas que te van indicando las propiedades mínimas de acuerdo a la aplicación. Tenemos ambas formas para determinar de manera correcta cuáles son las especificaciones o cuáles son las propiedades técnicas que requiere nuestro geotextil no tejido. Como les había comentado al inicio, es muy importante ir a la par en el diseño y en la producción para tener un buen resultado en la calidad de los geotextiles no tejidos. Es aquí donde nos vamos al otro lado del diagrama. Ya habíamos visto el tema de la materia prima, ahora vamos a ver el tema de la confección y del despacho. En esta etapa es donde vemos la importancia de contar con fábricas de última tecnología y aprovechar, bueno, también en invitarlos, si es que se encuentran en Lima, nosotros podemos organizar visitas presenciales a la planta, están cordialmente invitados también. Nuestra planta está ubicada en ATE, en separadora industrial, en donde les mostramos cuál es el proceso de fabricación y los controles de garantía o los controles de calidad del laboratorio de los geotextiles no tejidos. Entonces, aquí en Perú nosotros tenemos la fábrica de geotextiles no tejidos de polipropileno y de poliéster. Como parte del proceso, también es importante tener un buen embalaje y un buen lugar de almacenamiento temporal de los rollos de los geotextiles no tejidos en fábrica, para así asegurar que estos rollos no pierdan las propiedades que han adquirido durante el proceso de fabricación. Es importante que todos estén correctamente empaquetados. Para contar con un proceso de producción completo, es muy importante también contar con lo que les había comentado, que es el control de calidad. Entonces, para esto contamos con dos pasos que son muy importantes. Estos son realizar los ensayos de laboratorios acreditados bajo normas internacionales y también trabajar con los valores MARC de especificación. Entonces, les voy a enseñar cada uno de ellos. Vamos a empezar con los ensayos de laboratorio que se realizan en los geotextiles no tejidos. Nuestros laboratorios cuentan con equipos nuevos que trabajan bajo las normas ASTM que se exigen y que están reglamentadas para cada uno de los ensayos, ¿no? Pero ¿cómo empieza el muestreo de los rollos y cuáles son los ensayos que nosotros desarrollamos? La norma ASTM de 4354 establece las instrucciones para dividir un despacho en lotes y la determinación del número de unidades de producción en un lote muestra, ¿no? Entonces, acá hay dos tablas. La tabla número 1 muestra el número de unidades de rollos mínimos por lote para seleccionar y para hacerle los ensayos. Nosotros, como somos fabricantes, hacemos un muestreo incluso más exhaustivo, ya que es la única manera de contar con toda la data histórica necesaria para trabajar con los valores MAR, con los valores promedio, que son las fichas técnicas. Y la tabla 2 muestra las unidades que se deberían muestrear en obra, ¿no? Por lo menos, este es un mínimo también. Entonces, si se tiene número de unidades en el lote de 1 a 200 rollos, los números de unidades seleccionadas para muestrar es un rollo. Una vez que tenemos las muestras correspondientes a un lote, nosotros empezamos con el ensayo de resistencia y elongación gramos.
¿Qué mide este ensayo? Aquí lo que queremos es ejemplificar es que dos partículas del suelo de material granular de un diámetro específico y bajo una carga determinada se van a mover en direcciones diferentes. Y esto va a generar un esfuerzo porque la capa granular va a querer introducirse en este espacio vacío S, ¿no? Entonces el geotextil lo que va a hacer es un esfuerzo. Este esfuerzo, esta elongación, se halla bajo la metodología de la resistencia Gram. Por ejemplo, esto ocurre cuando nosotros construimos un colchón drenante, que es lo que se está instalando en esta fotografía como sistema de subdrenaje, el cual consiste en formar una capa de material granular envuelto en un geotextil no tejido. Entonces aquí, por ejemplo, el material granular ejerce tensión Grab en el geotextil. Acá vemos esto en el laboratorio, se mide a través del ensayo de resistencia Grab que está normado, es el ASTM de 4632, y donde se determina la resistencia máxima, la resistencia última que puede llegar a tener nuestro geotextil. Aquí culmina el ensayo. Ahora nos vamos al segundo ensayo. Este ensayo mide la resistencia que debe de tener el geotextil no tejido ante el punzón de una partícula angular. Este ensayo es muy importante, como ya les había comentado, cuando tenemos una geomembrana y la instalamos sobre materiales muy angulares, ¿no? Este material angular nos puede llegar a perforar la geomembrana, entonces necesitamos nosotros determinar cuál es la resistencia ante el punzonamiento que debe de tener nuestro geotextil para proteger esta geomembrana. Bueno, la geomembrana también es de color negro, pero acá para diferenciarla le hemos puesto de color rojo, ¿no? Para saber cómo es que funciona este sistema. Entonces, este es el efecto del geotextil no tejido funcionado ante objetos. Este es el ensayo. Se hace bajo el ensayo ASTM de 6241, que es el ensayo válido en donde se utiliza un pistón de 50 milímetros. Este pistón, de acuerdo a un esfuerzo, va subiendo, va punzonando el geotextil. Aquí está la muestra del geotextil hasta llegar a la última resistencia, a la resistencia 1. Y acá culmina el ensayo. Este es el pistón de 50 milímetros. Veamos otra propiedad, ¿no? Puede ser que en alguna etapa de nuestra obra, por algún proceso de instalación no adecuado, se haya generado una especie de corte. Bueno, acá es una imagen editada, pero esto es la idea, ¿no? Que puede suceder que un textil se rasgue. Lo que buscamos es que ese corte no se propague y que dañe completamente el geotextil. Entonces, para medir esto, tenemos el no sé si está muy fuerte. Tenemos la determinación de la respuesta trabajada que a este de 43, en la que hacemos un pequeño corte aquí y se va aplicando una carga para realmente determinar bajo esta cuál es la resistencia y concluye el ensayo.
Entonces, estas tres son las principales propiedades y ensayos mecánicos que se deben hacer a los geotextiles y que luego se pasan a enumerar en las fichas técnicas. Ahora pasemos a los ensayos hidráulicos. Entonces, por ejemplo, el geotextil no tejido lo podemos usar como un elemento de separación, como hemos aprendido, y tenemos un material granular y otro material de características finas, ¿no? Lo que queremos es que ambos no se mezclen y no lleguen a perder sus propiedades mecánicas ni tampoco sus propiedades hidráulicas. Entonces tenemos el ensayo de tamaño de apertura aparente bajo la norma ASTM de 4751, donde colocamos tamices de diferentes diámetros, como el ensayo de geometría, muy parecido, desde el tamiz número 200 hasta el número 10, para determinar cuál es el diámetro mínimo de partículas que va a retener el geotextil, y así poder saber cuál es la partícula con el diámetro mayor que puede pasar a través de él. Entonces determinamos el tamaño de abertura del geotextil. Otra propiedad que nosotros debemos ensayar es el ensayo de permeabilidad, con el cual nosotros vamos a garantizar que la velocidad o la permeabilidad, que está en centímetros sobre segundo, que se ejerce a través de nuestro geotextil no tejido, sea mayor a los materiales que están en contacto con él. Nosotros no queremos que se genere una barrera hidráulica donde el agua no vaya a pasar de un lado al otro. Por eso debemos garantizar que esa velocidad o que esa permeabilidad sea superior. Entonces, este es el geotextil no tejido en color plomo, dividiendo los materiales, y acá se ve como un zoom. Aquí está el geotextil bastante exagerado en el espesor, pero es para que se vea el comportamiento de cómo debe de pasar y fluir el agua. Eso lo hacemos en un permeámetro, donde se calcula cuál es la velocidad de flujo, que está medida en unidades de permeabilidad, bajo la norma ASTM de 4491. Entonces acá tenemos la muestra y se somete a una columna de agua de altura constante. Como vimos, ya determinamos en ensayos de laboratorio todas las propiedades mecánicas, todas las propiedades hidráulicas que se deben de tener en cuenta en la etapa de diseño, ¿no? Pero, ¿cómo controlamos estos ensayos de laboratorio? No se pueden hacer ensayos para cada proyecto, no se pueden hacer ensayos cada vez que se quiera, ¿no? Sino que basados en un programa de control de calidad bajo diferentes procedimientos, es que podemos determinar estos valores que nosotros conocemos como valores MARC. En inglés es Minimum Average Roll Value o valor mínimo promedio por rollo, en español. Tan importante como hacer los ensayos de laboratorio a los rollos fabricados, es también importante manejar qué significan los valores MARC y ponerlas en todas las especificaciones de los proyectos. Y bueno, les contaré cómo se obtienen estos valores MARC. Primero, para tener estos valores MARC se debe de tener una data histórica, lo que quiere decir que la fábrica tiene ya un tiempo produciendo, o años produciendo, y lleva un control de calidad a través de estos ensayos de laboratorio que les he mostrado, ¿no? Porque con esto se alimenta lo que es la base de datos. ¿Qué se determina? Se determinan con esta data histórica dos valores. Entonces tenemos esta función logaritmo o esta campana de Gauss, donde se referencian los dos valores. Uno es el valor típico, que es el valor promedio simple, donde muy seguramente vamos a tener rollos por encima de este valor y rollos por debajo de este valor promedio de valor típico, ¿no? Entonces, si yo tengo una especificación técnica con valor típico, el material que me llega a obra va a tener la probabilidad del 50% de estar por debajo de este valor típico
o el 50% que esté por encima de este valor típico. Entonces, este valor no me garantiza que todas las propiedades se vayan a cumplir con la especificación requerida. Mientras que si usamos el valor MARP, que significa valor mínimo promedio por rollo, pero bueno, con siglas en inglés, como ya les había comentado, este valor MARP es igual al valor promedio menos 2 veces la desviación estándar. Entonces es un valor mucho más riguroso, mucho más castigado, por así decirlo, ¿no? Con esto garantizamos que el 100% de los materiales que les llegue a obra cumplan con estas especificaciones técnicas que se han definido tanto en la ficha técnica como en el procedimiento de diseño. Entonces, esa es la principal definición de lo que son los valores MAP, ¿no? Es muy importante manejar dentro de las especificaciones lo que son los valores MARP y hacer ensayos que estén estandarizados bajo normas internacionales que nos van a permitir tener fichas técnicas y que son justamente estas fichas las que nosotros vamos a comparar con las propiedades técnicas que se deciden en la etapa de diseño. Entonces, una consulta, Maciel. Sí, cuando nos llegan estos lotes, ¿no? Creo que tienen en promedio 200 metros lineales cada uno de estos lotes, un ancho de 6 metros, ¿no? Por lo general he visto que se acepta la ficha técnica, lo que dice, ¿no? Pero cuando empiezan a fallar, empiezan a fallar por un tema de procedimiento constructivo, ¿no? Entonces, ¿habría que hacer un ensayo de resistencia ahí? Sí, o bueno, es cada geotextil que antes de la compra o de la fabricación siempre lleva una ficha técnica, pero cuando ya está fabricado es importante que se entregue lo que es un certificado de calidad. Entonces, estos rollos que van a pertenecer a un lote van a ser ensayados de acuerdo a la cantidad que sea bajo norma o si es algo más riguroso según la planta, lo que decida. Entonces, se ensayan el número de lotes, el número de rollos dentro del lote que está establecido en la norma, y con eso se saca el certificado de calidad. Entonces, ese certificado de calidad es el que verdaderamente me va a garantizar que todas las propiedades que se colocaron en las fichas técnicas sí se cumplen. Entonces, es muy importante también exigir eso al fabricante o a la persona que es al distribuidor o a quien haya vendido el geotextil, ¿no? El certificado de calidad. En caso, sí hemos tenido, por ejemplo, que hay algunos expedientes técnicos que son mucho más rigurosos, ¿no? Entonces piden mandar a ensayar los lotes que ya están en obra. Y bueno, en eso no hay problema, ¿no? Lo que se hace es, se lleva las muestras al laboratorio, se lleva al personal de calidad o el personal interesado en ver los procedimientos de calidad o de laboratorio para que ellos mismos verifiquen que los resultados que están en el certificado de calidad son los reales, ¿no? Son los reales tanto en las resistencias, en las propiedades mecánicas como en las propiedades hidráulicas. Aquí en el Perú, ¿qué laboratorios nos podrías recomendar? Laboratorios serios que podrían hacer ensayos de resistencia. Justo en eso, a eso entramos, ingeniero. Hay un ente que es un instituto internacional que es el que acredita los laboratorios, ya sean laboratorios del Estado, laboratorios del fabricante o laboratorios de empresas privadas o incluso de universidades, que es la acreditación GAILAB, ¿no? Esta es la acreditación que se hace de manera anual en todos los laboratorios y verifica. El Instituto de Geosintéticos viene de Estados Unidos, lleva muestras a las cuales no se sabe a qué corresponde, a qué tipo de geotextil corresponde y qué resistencias debe de salir el resultado en el laboratorio. Entonces es como que toma un examen, ¿no? Uno como fabricante o como laboratorista
entrega los resultados y si esos resultados coinciden con el laboratorio que está acreditado por la GAILAB principal en Estados Unidos, se cumplen, entonces ellos te brindan esta acreditación. En el Perú, nosotros, hay varios fabricantes de tipos de geosintético, ¿no? Entonces, en el tema de geotextiles no tejidos, no existe en el Perú otro laboratorio que cuente con esta acreditación, ¿no? Entonces, eso es digamos, algo que nosotros también estamos trabajando en conjunto para poder capacitar o poder brindar todo lo que necesite la INACAL o algún ente que requiera construir este tipo de laboratorio. Hay laboratorios acreditados de otros fabricantes también. Esta acreditación GAILAB depende de cada tipo de geosintético. Entonces, hay laboratorios acreditados de geomembranas, laboratorios acreditados de geotextiles, laboratorios acreditados de los otros tipos de geosintéticos. Entonces, en el Perú está PAPCO como fabricante, está TDM, que tiene la fábrica el GAILAB de geomembranas. Bueno, hay varios, ¿no? Hay varios que están listados en el Perú, pero casi todos son fabricantes. Entonces, alguien externo o alguien que no participe directamente con un fabricante que pueda garantizar también la calidad y, digamos, ser transparente en los resultados, no existe hasta el momento un laboratorio, ¿no? Lo que se hace cuando nos piden a nosotros un control de calidad ya en obra, con ensayos en un laboratorio externo al fabricante, lo que se hace muchas veces es mandar afuera las muestras, ¿no? Entonces se ensaya en Estados Unidos, se ensaya en Brasil, se ensaya en Colombia, donde hay una mayor cantidad de lista de laboratorios acreditados. Este instituto, GAILAB, tiene en la página web un listado de todos los laboratorios acreditados a nivel mundial. Entonces, esas son algunas opciones. En Estados Unidos está hay un instituto, todavía no recuerdo el nombre, pero hay también que es tercero, que no participa, no es un laboratorio de fabricantes, sino es un laboratorio así como de investigación que recibe las muestras para ensayos de diferentes obras, ¿no? Entonces, esa es una limitante que hasta ahora tenemos en el Perú para poder hacer ensayos en laboratorios acreditados terceros, ¿no? Sí, ingeniero. Mira, te doy una referencia. Como estamos viendo pues todo lo que es planes de ríos, planes de drenaje, vemos que, por ejemplo, en el plan de ríos, del río Rímac, en promedio, pues, se está usando defensas ribereñas que suman en total 60 kilómetros, ¿no? Así, digamos, distribuidos desde la base naval hasta el kilómetro, me parece, 80, ¿no? De la carretera central, ¿ya? Dividido en 11 tramos. Y cada tramo tiene está dividido, ¿no? Pero más o menos se suman todas esas defensas ribereñas y están sumando pues 60 kilómetros más o menos. ¿Ya? Entonces, me parece, ¿no? Que 60 kilómetros ya es un número importante. Claro. Para cualquier laboratorio que para nosotros, por ejemplo, la RCC nos dé garantía que su geotextil, porque todos estos defensas ribereñas tienen geotextil, ¿no? Sí. Ya, nos muestran pues garantía, ¿no? Si tú ves los geotextiles en el norte, todos están colmatados, ¿no? O sea, simplemente creo que es un buen momento para ustedes tal vez conversar pues a otro nivel para hacer esfuerzos conjuntos que nos beneficien pues a ambos, ¿no? Que un laboratorio que nos dé garantía de que el geotextil cumple las necesidades que nosotros tenemos en un río de fuerte pendiente, en un río caudaloso como es el río Rímac o otros ríos que traen sedimentos, ¿no?
Sí, es importante, incluso también es en la norma, ¿no? El control de calidad de geotextiles ya en obra, ¿no? Sí, hemos nosotros contactado con universidades para que se pueda iniciar laboratorio de geosintéticos, ya sea de geotextiles, de geomembranas, de geocompuestos, y eso está todavía en evaluación. Por eso, hasta ahora lo que se hace es mandar, si no se hacen los ensayos en el mismo fabricante, para que sea, digamos, más transparente, lo que se hace es enviar a un laboratorio externo, ¿no? Que esté fuera del país, donde sí hay un listado bastante grande de laboratorios acreditados. Ok. Eso es. Entonces, por eso es importante que justamente las fichas técnicas, además de tener los ensayos de laboratorio normados, se indique que todos los laboratorios o que estos han sido fabricados bajo la acreditación GAILAB. Esta GAILAB también se basa en las ISOs de calidad, y entonces es una acreditación que evalúa toda la garantía total, tanto en el laboratorio como en la parte de producción. Este es un ejemplo de la acreditación GAILAB. Esta es nuestra acreditación en Paco, Perú. Entonces, acá tiene el número al cual pertenece, tiene la vigencia que cada año se va renovando. Normalmente en junio se renueva esta acreditación mediante un nuevo examen, una nueva evaluación que pasa por Kerner. Entonces tiene también los nombres de los directores y del GSI, que es el Instituto Internacional de Geosintéticos. Así nosotros confirmamos que nuestros geotextiles cuentan con una ficha técnica que está respaldada por un proceso correcto, no solo en la fabricación, sino también en el aseguramiento de la calidad. Y aquí recalco también la importancia de saber que se debe verificar una ficha técnica, ¿no? Por ejemplo, primero se debe contar con todas las propiedades mecánicas, con todas las propiedades hidráulicas y físicas. Segundo, se debe indicar cuáles son las normas que se están realizando en los ensayos de control. Y tercero, que estos sean valores MAC, ¿no? Para garantizar que los valores que estén aquí, comparados con los que nos llegan ahora, van a cumplir el 100%. Y por último, también que cuenten con la acreditación GAILAB. Entonces, finalmente, en todo este proceso va a existir la fiscalización en obra, o la supervisión, o la interventoría, como se conoce en nuestro país, ¿no? En nuestros países. Esto es muy importante, ya que en esta etapa se va a solicitar que todos los procesos hayan sido controlados. Haciendo un recuento de nuestro diagrama de flujo, la supervisión o interventoría o la fiscalización que debe verificar que todo este proceso que hemos visto paso a paso se cumpla en el geotextil, ¿no? Que el geotextil que se va a instalar en la obra tuvo un diseño adecuado, que sea la instalación que haya sido de manera correcta, con la verificación de que el material sea el correcto. Y tercero, que se cuente con la certeza de que el material cuenta con un respaldo de ensayos, el cual justamente se plasma en un certificado de calidad. ¿Qué pasa si no se hace un diseño en el proyecto? ¿O qué pasa si no se trabajó o si se trabajó más bien el diseño de manera empírica, programaje? Pues lamentablemente solemos encontrar este tipo de problemas en los expedientes técnicos, ¿no? De los proyectos. Acá hemos recopilado algunos ejemplos que vamos a revisar con los errores, digamos, más comunes que encontramos en las especificaciones técnicas de los expedientes. Entonces, primero veamos este ejemplo. Primero vemos que no ha existido ningún diseño, porque mencionan las propiedades de los geotextiles que existen en el mercado y que se aplican a defensas ribereñas, ¿no? Entonces, como una generalidad, no hay nada específico del proyecto, no me dicen nada de las condiciones, es una indicación muy general. Segundo, vemos que estos están referidos a un nombre, NT, ¿no?
NT200, NT300, NT400. Entonces, es decir, a un nombre propio específico, de repente de una marca específica. En los expedientes no se debe de colocar una marca específica, sino se debe buscar un nombre general. De ahí ponen como primera propiedad el gramaje. El gramaje, ¿no? La masa por unidad de área, ¿no? Que no es una propiedad que nos indique el comportamiento mecánico o el comportamiento hidráulico. No nos indica si estos valores que están acá se tratan de valores típicos o de valores MAR. Otro detalle es que las propiedades GRAP de un 300 gramos que está acá es menor a un 400 gramos, y eso no puede ser, ¿no? Debería ser al revés. La resistencia dice 420 más menos el 8%. Entonces, esto no define un valor, y esto se presta a que se ofrezca otro tipo de valor que esté por debajo, ¿no? Todos los valores que estén en las especificaciones técnicas son valores mínimos, a excepción del tamaño de abertura aparente, que es un valor máximo. Pero todas las demás son valores mínimos, entonces no se puede poner más menos 8%, ¿no? Deben ser un valor mínimo, un número mínimo de resistencia que debe cumplir. Y por último, ¿qué más observamos en este ejemplo? Observamos la elongación. La elongación debe ser mayor al 50%. Entonces, no es que deba de tener un valor de 90% u 80%, ¿no? Debe indicar mayor al 50%, que es lo que deben de tener todos los geotextiles tejidos. Otro detalle es que la permeabilidad, que es la propiedad hidráulica en centímetros sobre segundos, tiende a bajar cuando el gramaje va subiendo. Entonces, en este caso vemos que sucede lo contrario, ¿no? 200 gramos por metro cuadrado, permeabilidad de 0.39, y de 400 gramos por metro cuadrado, permeabilidad de 0.55. Está mal indicado. Y luego tenemos una propiedad que indican de resistencia al funcionamiento, que es una STM de 4833. Esta es una especificación que ya no existe, que es una antigua, que ya está obsoleta, ¿no? Ahora la norma válida es la STM de 6241, que es el funcionamiento CBR. Este es otro ejemplo en el que podemos revisar algunos detalles, ¿no? La tela geotextil a utilizar deberá estar conformada por fibras de poliéster, polipropileno o de una combinación de ellas que se ajusten a la norma ASH. Entonces, acá lo primero que mencionan que el geotextil se debe ajustar a la norma ASH M288 y ningún valor de la norma corresponde a lo que indica acá, ¿no? Resistencia a la tracción, 480 newtons. Ya que lo que indica la norma estos son valores GRAP de 500, 700 y 900 según la clase del geotextil. La norma ASHTO ya no trabaja con esta resistencia al funcionamiento STM de 4833, que una vez más acá se indicó. La norma actual es la 6241, que es el funcionamiento CBR, que simula las condiciones reales del proyecto. Otra norma que acá se colocó es la resistencia al reventado, que también está ya derogada, ya no existe. Esta norma ya se eliminó hace muchos años, ¿no? Todos estos son algunos errores que nos pueden llevar a recibir en obras geotextiles como los que vemos. Justamente acá hemos coleccionado también nosotros unas fotografías que nos llegan de obra, ¿no? Que nos llegan de otro tipo de fabricantes, o por ejemplo de algún fabricante que no tiene los controles de calidad, ya sea Perú o fuera de Perú, nos mandan esas fotografías, ¿no? Liga, mira, este tipo de geotextil, ¿qué ha pasado? Y ahí es donde nosotros comenzamos a poder apoyarlos en obra para saber qué es la especificación o qué ha pasado, ¿no? Totalmente fallados, donde no hubo ningún control de calidad. En este caso le quitaron el empaque y bueno, vemos que el geotextil pues no pasó por ningún tipo de inspección
ni tampoco por un laboratorio. Entonces, estos geotextiles instalados pueden llevar a proyectos fallidos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, debido a que no se diseñó el geotextil no tejido como protección de geomembrana, posiblemente este no haya resistido las condiciones del proyecto y finalmente se ha funcionado, y acá se pierde toda la función de la impermeabilización de la geomembrana. Este es otro ejemplo donde debido a la mala selección del geotextil, esta obra puede llegar a colmatarse, ¿no? Y pueden llegar a fallar por presiones hidrostáticas. O también por problemas, esta ya es una fotografía en Colombia, me parece, de instalación, donde los geotextiles no fueron capaces de soportar los efectos de los daños de instalación, entonces también se puede llegar a presentar este tipo de problemas. Sí, bueno, nosotros encontramos bastantes casos donde hay estos errores en el tema de las especificaciones. También hemos encontrado bastantes especificaciones que están correctamente detalladas, ¿no? Este es un ejemplo. Esta especificación cuenta con una especificación completa donde se refiere a la norma AASHTO, donde indican que se tratan los valores MAR. Se muestra también todas las propiedades que deben de cumplir y donde se indican las unidades correctas correspondientes a cada tipo de ensayo, ¿no? Cada tipo de norma. Entonces, una buena especificación técnica del geotextil no tejido en el expediente del proyecto nos va a llevar a tener, este es un tipo de proyecto exitoso, este es en la mina cobriza, que utilizó geotextil no tejido como protección de la membrana. Este es otro proyecto que se empleó el geotextil no tejido, pero como filtro de un colchón drenante. Esta es una carretera en Colombia. Y en este proyecto se utilizaron los geotextiles no tejidos como separador de materiales, ¿no? Esto también me parece que es Argentina, es un ferrocarril, un tren de ferrocarriles en Argentina. Este es el ejemplo que vimos al inicio, donde se utilizó el geotextil no tejido para repavimentación en Brasil. Esta es una autopista de Brasil. Y en este proyecto se empleó el geotextil como separador en una vía de doble calzado, también en Finalmente, en este proyecto, esta es la mina Santa Elena, se empleó el geotextil no tejido como protección de la geomembrana. Esta es una pileta una presa de relaves. En este proyecto, este proyecto está en México, ¿no? Se encuentra ubicado en México. Bueno, ingenieros, para que tengan, bueno, proyectos que sean durables en el tiempo, de excelente calidad, que sean innovadores, es muy importante que se siga el proceso que les he mostrado hoy día a lo largo de la presentación, ¿no? Donde cada proyecto se va a diseñar de acuerdo a las especificaciones de cada aplicación, ¿no? Aparte del tema del laboratorio, aparte del tema de la fabricación, que deben de contar con las garantías y deben ser correctamente acreditados. Les agradezco mucho, ingenieros, por haberme escuchado hoy día en esta ponencia. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención, ingenieros. ¿No habrá alguna pregunta por parte de los asistentes? Sí, con respecto al control de calidad de geosintéticos ya instalados, he visto que hacen pruebas, se hacen cortes, le hacen la prueba de vacío, le hacen la prueba de a estiramiento en una máquina portátil, ¿no? ¿Nos podrías un poco hablar de eso, sus normativas? Sí, este es el método de muestreo, que también es el ASTM de 4354. Entonces, esta norma tiene tablas. Una es la tabla que le pertenece al fabricante, en donde, de acuerdo al número de lote, te dice las unidades seleccionadas para el ensayo. Entonces, si se han fabricado, por ejemplo, 120 arroyos, ¿no? Entonces, esos 120 arroyos, 5 deben ser utilizados, de 5 se deben de sacar muestras para ser llevadas al laboratorio. Entonces, esta primera tabla corresponde al fabricante, pero la tabla número 2
que es el número de unidades a ser seleccionadas como lote de muestra, que es el aseguramiento de calidad, pertenece ya a obra. Entonces, esto de igual manera, ¿no? Siguiendo el mismo ejemplo, si se tienen 120 rollos, que está dentro de este mismo rango, entonces es necesario llevar una unidad para ser evaluada al laboratorio. Entonces, se tienen estos rollos, normalmente los rollos son de 4 metros por 100 metros, y lo que se hace es seleccionar a 1 metro de ancho, así, por el ancho del rollo, y esta muestra es la que se lleva a ensayar, ¿no? Se sacan varias muestras así, y esto es lo que se lleva al laboratorio. Y en laboratorio se deben ensayar las propiedades para las cuales ha sido o será instalado el geotextil, ¿no? Para las resistencias GRAB, de trapezoidal, CBR o las propiedades hidráulicas. Entonces, esa es la manera en la que se muestran, ¿no? Estas muestras deben estar cerradas y se envían al laboratorio. Esa es la manera en la que se ensaya. Acá está, por ejemplo, acá vemos que este es el geotextil extendido y acá está la muestra, ¿no? Es 1 metro o puede ser más, incluso ya de acuerdo a las especificaciones. Y estas muestras se llevan al laboratorio. De acá se sacan las muestras y los cortes de acuerdo al procedimiento. Entonces, para el GRAB, el GRAB tiene muestras así, rectangulares, se ensayan, ¿no? El CBR, por ejemplo, tiene muestras circulares que se colocan en este aparato. Y el trapezoidal tiene muestras que son también como las del GRAB, pero acá se le hace un corte, ¿no? Un pequeño corte y ahí inicia el ensayo. Entonces, cada muestra está condicionada de acuerdo al tipo de ensayo para el cual va a ser instalado. Para la permeabilidad, por ejemplo, la muestra también es circular, ¿no? Y así se hacen para los ensayos de espesor, gramaje, que también son ensayos físicos, ¿no? Que a veces son importantes. Pero he visto que, digamos que cuando se instala el reservorio, por ejemplo, ¿no? Geomembrana, geotextil, como que cortan, digamos, 10 por 10 y ahí nomás en un extensómetro, una máquina portátil, rompen y chequean, pasa o no pasa, pasó, ya siguen así probando los otros tramos, ¿no? Eso me parece que es para la geomembrana, que tiene un ensayo en campo. El geotextil ensayos en campo mismo no tiene, solo tiene el de diferencia de densidades para saber el material con el cual ha sido fabricado el geotextil. Pero en obra no hay ensayos, todos se cortan la muestra y se lleva al laboratorio. Todos los ensayos son en el laboratorio. Correcto, correcto. Acá hay una pregunta en el chat de Giovanni González. Me dice, si quisiéramos llevar una muestra de geosintéticos a los laboratorios de PAPCO para ser evaluada, estas atienden al público y tienen costos de esos servicios, ya sea para geomallas, geotextiles y geomembranas. Sí, no hay problema. Nosotros muchas veces recibimos muestras, ya sea de otros tipos de geotextiles de otros fabricantes, ¿no? Hacemos los ensayos. Sí hay un costo que, bueno, va a depender de la cantidad. Sí, también se hacen cotizaciones, así del tipo de ensayo que se va a realizar en el laboratorio. Se entrega un expediente, ¿no? Un informe del laboratorio con todos los ensayos realizados, en las muestras y fotografías. Nosotros en Perú hacemos ensayos de geotextiles, pero si queremos ensayar geomallas o geomembranas, en Perú no tenemos el laboratorio de geomallas o de geomembranas, lo tenemos en Colombia y en Brasil. Entonces, acá en la planta de Perú nos pueden hacer llegar las muestras de geotextiles, ¿no? Si desean mandar a ensayar muestras de los otros tipos de los geosintéticos, lo que se puede hacer es también hacer una cotización, pero ya sería para afuera, porque acá nosotros en PAPCO no tenemos el laboratorio de los otros tipos de geosintéticos. O lo que pueden hacer es también ir al link de GuideLab, que les voy a pasar también. Y el GuideLab, como les había comentado, tiene su página
publicado todo el listado de laboratorios que están acreditados. Ahora lo busco, ahora voy a buscarlo, en lo que hay otra consulta para enviarlo por el chat. Les muestro. Este link que le he enviado pertenece a esta página que es el GSI, el Instituto de Geosintéticos. Y bueno, acá tiene otras introducciones, definiciones de lo que ellos son. Y acá donde dice laboratorios acreditados está la lista completa, ¿no? Hay ahorita 117 laboratorios acreditados alrededor del mundo en donde se pueden realizar los ensayos. Entonces, a veces nosotros enviamos al TRI que está en Estados Unidos a ensayar muestras para hacer sus propias evaluaciones o evaluaciones de clientes que quieren ensayar. Entonces uno entra acá, laboratorio número 1, y le salen toda la lista de ensayos que están acreditados, ¿no? Y las metodologías. Nosotros somos el número 35, creo, 33. Está también tuberías. Acá está Colombia, por ejemplo. México en Colombia es Paco Colombia. Acá estamos nosotros, Paco Wabin. Bueno, también están los números de contacto al cual pueden enviar el correo para solicitar las cotizaciones, y así están. Y acá, como les comento, sí salen los que están en Perú, pero depende mucho del tipo de geosintético, ¿no? Un laboratorio acreditado es de acuerdo también al tipo de geosintético. Entonces acá hay laboratorios acreditados de geomembranas, hay laboratorios acreditados de geotextiles, pero en su mayoría son de fabricantes, los mismos que por control de calidad tienen el laboratorio que debe estar acreditado.